Hola, buenos días hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Me corresponde el devocional de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Esperemos que sea el Señor hablándonos por medio de su hermosa palabra. No olvidar que el Señor nos anima en esta mañana a que podamos poner su palabra en práctica y podamos compartirla, hermanos. Vamos a orar y empezamos. Bueno, amado Rey, gracias Señor te damos por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder compartir un trozo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos verdaderamente sentir tu palabra, Señor, poderla experimentar, vivirla, Señor, ponerla en práctica. Amado Rey, ayúdanos a no colocar ni una coma de más, Señor, y mucho menos quitarla. También te pido, Señor, por todas las personas que van a escuchar este devocional, Señor, que sea de provecho para cada una de ellas, Señor, y que como mínimo podamos tener una aplicación a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, sane, Señor, nuestros corazones, pueda cambiarlos, Señor, si tenemos alguna falencia, bendito Rey. Todo esto te lo pedimos, amado Rey, en el nombre de tu Hijo amado, amén y amén, bendito. Hermanos, le he colocado a este devocional un ejemplo de conducta y leamos el versículo 1 y 2 y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vemos que dice que nuestra visita a vosotros no resultó vana, y la palabra vana es igual a vacío de contenido. Esa palabra vana utilizada aquí puede, hermanos, referirse al resultado del ministerio o al carácter del ministerio, a la semilla que Pablo sembró en los tesalonicenses. Y era evidente ante todos que el ministerio de Pablo en Tesalónica tenía éxito. O sea que su venida no había sido ni vacía ni hueca. Y hermanos, eso debe ser lo más importante. Es que lo que se anuncie de nuestro gran Dios, tenemos que tener algo bien en cuenta. Y es que no es en vano o no viene vacío, sino que tiene gran éxito. Vemos también que Pablo le recuerda lo que vivió o lo que padeció en Filipos. Vemos que eso está en Hechos 16, 22 al 24, y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vemos que Pablo le recuerda a lo que vivió o padeció en Filipos, pero a pesar de que el apóstol Pablo y Silas sufrieron este ultraje, esta humillación, este atentado en público, vemos que eso no los detuvo. Tal vez sintieron miedo, y es muy normal, ¿no? Sentir miedo cuando nos sentimos en peligro, pero tuvieron algo especial, y ese algo especial que tuvieron ellos fue denuedo, fue ese valor, esa decisión, esa fuerza, ese coraje para ejecutar una acción. Y este denuedo los llevó a tener éxito. ¿Éxito para qué? Para anunciarles el Evangelio en medio de toda esa oposición. Tenaz, como el denuedo, ese valor nos da esa fuerza para poder anunciar la palabra del Señor. No importa lo que estemos viviendo, hermanos. De los versículos 3 al 5, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Vemos aquí la integridad del mensaje de Pablo en Tesalónica. El contenido de exhortación de Pablo, vemos que no estaba adulterado. Vemos que Pablo no suavizó el mensaje del Evangelio, no lo modificó para adaptarlo a grupos diferentes. El versículo 3 destaca que su exhortación no procedió de impureza. Pablo no estaba motivado por la codicia. Pablo no fue a Tesalónica por la ayuda económica que recibiría, ni por la notoriedad que alcanzaría. Pablo no estaba procurando ser servido, sino servir. O sea que sus motivos eran puros. Vemos que en ese sentido no hubo ninguna mala intención. Dice que también que no fue por engaño. O sea, Pablo no usó con ellos métodos erróneos. No rebajó sus normas. Pablo no buscaba complacer la naturaleza pecaminosa del hombre, hermanos. Voy a leerles un texto literal de lo que dice un escritor cristiano. Dice, una de las cosas que desconcierta es que algunos presentan un buen mensaje del Evangelio en un lugar y luego van a otro donde también deberían presentar un mensaje claro del Evangelio. Y sin embargo no ocurre así. Es como si trataran de adaptarse a un nuevo contexto, hasta el extremo de alterar básicamente el contenido de su mensaje, para que no resulte molesto u ofensivo a sus oyentes. Efectivamente, este no era el caso del apóstol Pablo, porque su presentación del Evangelio era siempre clara y directa, y el mensaje era el mismo. El mensaje era el que el Señor le había confiado, sin ocultar ningún aspecto del mensaje, indiferentemente del grupo de personas a quienes se dirigía. Hermanos, debemos tener algo claro, y es que el mensaje del Evangelio puede parecer duro, puede parecer fuerte, pero así se debe dar. Recordar que no tenemos por qué agradar a los hombres, tratando de dar un mensaje light. Lo que debemos agradar es al que prueba los corazones. Y en el versículo 5 vemos que Pablo continúa hablando con toda sinceridad. Aclaró que nunca había estado hablando para halagar o poner en un pedestal a los miembros de aquella congregación. Nunca había recurrido a las hermosas palabras o a las adulaciones ni a pretextos para obtener dinero. El versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo no buscaba la gloria de los hombres, pues sus necesidades de seguridad, de aceptación, eran satisfechas principalmente en Cristo Jesús. Eso significa que él no pasaba su vida tratando de buscar o tratando de ganarse la aceptación de los hombres, hermano. Por eso él buscaba y animaba a otros siempre a tener el carácter de Jesús. Dice, y aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vemos que Pablo estuvo entre los tesalonicenses para darles algo, no para tomar algo de ellos. Él no llegó haciendo demandas como apóstol. Dice que antes fuimos tiernos entre vosotros. Vemos que Pablo fue como una nodriza, como esa madre sustituta, que solo desea darle lo mejor a su hijo. Pablo les dice que les tiene tanto afecto, tanto cariño, que hubiese entregado su propia vida por ellos. Vemos claramente que aquí el apóstol
nos da una clara evidencia de qué es amar al prójimo. El versículo 9 nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vemos el arduo trabajo de Pablo y la independencia económica entre los tesalonicenses, demostrándoles que sus intenciones eran puras, eran sinceras. Pablo reconocía su derecho a recibir apoyo de aquellos a los que ministraba. Efectivamente vemos que eso está en 1 Corintios 9:14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero Pablo renunció voluntariamente a ese derecho para distinguirse de los misioneros de religiones falsas. Vemos aquí que Pablo renunció a sus derechos y se puso un estándar muy alto. Vemos que Pablo ahora en el versículo 13 está agradecido de que hayan recibido el Evangelio como mensaje de Dios y no de hombres. Dice el 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibisteis la palabra de Dios, Pablo creía ciegamente y enseñaba que Dios había hablado al hombre. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como según es en verdad. Pablo la presentó no como palabra de hombres y los tesalonicenses la recibieron como palabra de Dios. Desde que tenemos esta palabra de Dios, hermanos, tenemos una verdadera voz de autoridad. El versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el versículo 20 nos dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vemos que Pablo les aseguró a los tesalonicenses que nunca podría olvidarlos, que nunca los podría olvidar, porque ellos eran su gloria y su gozo. El que no pudiera visitarlos nunca debía tomarse como una falta de amor hacia ellos. Tal vez Pablo diría que no necesitaba una corona en el cielo, porque estos preciosos eran su corona de victoria. Hermanos, esos que traemos a Jesús, esos que discipulamos, son una corona de victoria para nosotros. Conclusiones. Hermanos, recordar que todo lo que hagamos en el nombre del Señor no va a ser en vano. Otro puntico, así suframos, así padezcamos por la causa de nuestro Señor, debemos tener fortaleza para anunciar el Evangelio de Cristo. Pablo, un claro ejemplo de todo esto. Nunca, jamás hablemos para agradar a los hombres. Recordar, tenerlo presente. Debemos agradar es a quien prueba nuestro corazón. Y ese es nuestro amado Padre. Otro punto. Pablo era sincero. Pablo no quiso ser carga a los demás. Por eso buscaba su independencia económica. ¿Cómo? Trabajando fuerte para no ser carga. Otro punto. Recordar que la palabra que recibimos la escuchamos por hombres, pero es palabra de Dios, no palabra de hombres. Otro punto, recordar que debemos amar a nuestro prójimo. Para Pablo eran su gozo, eran su gloria. Amar significa poder llevar a muchos a que amen a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amado Rey, gracias te doy por este tiempo, Señor, donde nos has mostrado a un hombre como lo fue este Pablo, Señor, con una conducta digna de imitar. Gracias, Señor, porque nos muestras que somos capaces de tener esa clase de conducta
Somos tus siervos, Señor. Somos tus hijos. Pero al considerarnos tus hijos, vemos que podemos ser hijos modelos, como lo fue Pablo. Señor, te pido en esta mañana que limpies, que pruebes nuestro corazón para que podamos ser aceptos, Señor, aceptos en tu obra. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, un bendecido día.